industrias van a necesitar trabajo. Esto, por eso creo que es un pacto social que tiene que estar y es necesario. El mundo del trabajo es uno de los ámbitos en los que más va a impactar o más está impactando la inteligencia artificial. Nos tenemos que reconvertir como trabajadores, como seres humanos y tomar una posición de cuál es el rol de la humanidad. La negociación colectiva es el marco adecuado. No es posible que pensemos trabajos que tengan una intervención tan fuerte de la inteligencia artificial sin que pensemos en cómo transformamos el mundo educativo. Totalmente. Me parece que estos desafíos se tienen que pensar en colectivo. No es ocioso preguntarse cuál es la responsabilidad respecto de la humanidad, porque los avances van a estar disponibles para aquel que no tenga el ingreso suficiente. Esto puede ampliar las desigualdades. Y ahí es importante la política de Estado. Sesgos es una iniciativa del Instituto de Innovación Digital para preguntarnos, sin tecnicismos, cómo habitamos y proyectamos nuestras vidas en un mundo atravesado por algoritmos e inteligencia artificial. Una conversación sobre poder, tecnología, presente y futuro. La inteligencia artificial no es solo una herramienta, también es un terreno de disputa, de sentidos y de futuro. En este episodio, la invitada es Alegui Previñano, abogada especializada en Derecho del Trabajo. La charla aborda cómo la inteligencia artificial ya impacta en el mundo laboral, la necesidad de reconversión tanto de trabajadores como de seres humanos, y por qué estos desafíos solo pueden pensarse de manera colectiva y con políticas de Estado. Alegui deja planteada una pregunta fundamental. ¿Los avances tecnológicos estarán disponibles para todos o profundizarán las desigualdades? Hola, ¿cómo estás, Alegui? ¿Cómo estás, Rosaura? Gracias por la invitación. Tenemos una pregunta acá, primera, que es ¿cuál fue tu primera vinculación con la IA o la que vos recuerdes? Es una gran pregunta, porque creo que no te lo puedo precisar, porque estábamos tan intervenidos sin saberlo. Nos habló mucho del sesgo cognitivo, esto de que no sabemos que no sabemos. Sí. Y realmente todos estábamos intervenidos y creo que empezamos a tener una aproximación con que éramos realmente usuarios de la inteligencia artificial cuando apareció el ChatGPT, digamos, que se hizo como masivo. Claro. Pero lo cierto es que mucho tiempo antes nosotros ya estábamos usando la inteligencia artificial, o mejor dicho, la inteligencia artificial nos estaba usando a nosotros. Sí, sin que exacto. lo supiéramos. Así que conscientemente te diría que como herramienta sería cuando empecé al despertar de esto que no sabía. Y mi primera aproximación fue desde el estudio, no desde el uso, cuando nos empezamos a plantear de qué es lo que iba a pasar en el mundo del trabajo con esto novedoso, disruptivo que estaba sucediendo, que fue hace más o menos hace 4 años, que desde el gremio empezamos a hacernos preguntas, ¿no? Entonces empezamos a estudiarlo primero desde los distintos aspectos, a tratar de encontrar información y a tratar también de tener una postura, que no es fácil, ¿no? Claro. Y sobre todo por cómo fue cambiando y transformándose la percepción que tenemos de la inteligencia artificial. Justamente el mundo del trabajo o el ámbito del trabajo es uno de los ámbitos en los que más va a impactar o más está impactando la inteligencia artificial. ¿Cómo ven eso? ¿Qué es lo que están analizando con esto que vos me decías antes? Empezamos a analizar, a ver dónde nos posicionamos. Creo que la primera determinación es desde dónde nos colocamos con la inteligencia artificial. ¿Es una herramienta? ¿Es un agente? Es algo que va a ser, que tiene que ser utilizado en pro de qué, en el para qué. Estamos convencidos que la transformación que estamos atravesando, porque ya está acá, es muy profunda y va a traer cambios sustanciales en el mundo del trabajo y en el mercado de trabajo también. Yo hablo del mercado de trabajo cuando lo veo desde el lado del capital y del mundo del trabajo cuando lo veo desde el lado de los trabajadores, ¿no? Argentina todavía está bastante retrasada respecto de otros países del mundo en cuanto a la incorporación en las funciones de trabajo, pero sí se está dando algo que es bastante extraño para cómo fue la evolución de las formas de trabajo, que es que los propios trabajadores están incorporando herramientas hasta incluso sin conocimiento o sin supervisión de quienes son sus empleadores. Entonces, estamos siendo también partícipes activos de esta transformación en pro de esto de ser mejores, ¿no? De ser más productivos, de ser mejores, de llegar mejor a los objetivos. Y esto también está sesgado.
no se está viendo, no se están tomando políticas en nuestro país. A nivel mundial realmente ya la transformación está empezando a generar profundos debates porque se está generando bastante desempleo. Siempre que hablamos de inteligencia artificial, nosotros lo que observamos es que no reemplaza en sí puestos de trabajo, pero sí reemplaza tareas o funciones específicas. Un análisis un poquito más profundo de eso, que es por ahí la que hacemos desde el sector, que defendemos el trabajo como herramienta de vida primero, además de lo alimentario, es, bueno, cuando se reemplazan en 3 puestos de trabajo un 30% de las tareas, significa que al menos una persona de ahí ya no tiene más utilidad en la empresa. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cuáles son las competencias que van a tener que tener los trabajadores para tratar de acortar esta brecha que se da en toda revolución, ¿no? Siempre hay una brecha en donde después se ajusta. En este caso, todos los estudios que fueron realizándose, los impactos incluso desde la OIT internacionales, nos muestran que al principio se creía que la inteligencia artificial iba a crear, si bien iba a haber esta brecha, en definitiva iba a crear 10 millones de puestos de trabajo. Hoy no estamos seguros de eso y de hecho los números nos dan en negativo, es decir, que se van a perder. Y acá viene la gran pregunta de qué tipo de trabajo se pierde, qué tipo de trabajo va a seguir existiendo, y al contrario de cuando nació la inteligencia artificial o los sistemas de automatización, porque se toman desde la misma manera, aunque no son lo mismo, estaban diseñados para reemplazar al hombre y a las mujeres en esos trabajos que no deberíamos hacer, ¿sí? Los trabajos rutinarios, los trabajos de peso, y sin embargo hoy cuando ves las estadísticas y cuando ves los impactos, la OIT tiene un análisis online en tiempo real de cuáles son las tareas más afectadas, por eso nombro la palabra tareas y no trabajo, vemos que las que más afectación tienen y que más posibilidad tiene de quedarse sin ese puesto de trabajo son aquellas personas que tienen mayor conocimiento y cuyos salarios son los más altos. Y lo que menos los más calificados. Los más calificados. Entonces, no se puede, creo yo, diseñar una perspectiva de acá a un cortísimo tiempo, un año, de qué es lo que va a pasar. Sí sabemos que, por ejemplo, trabajos como telemarketer, como todo lo que es contact center, user experience, todo eso va a tener una gran afectación donde tenemos que ver cómo reconducimos, hay que amigarse con la palabra reconversión, que tanto nos dolió en los años 90, porque realmente creo que nos tenemos que reconvertir como trabajadores, como seres humanos, y tomar una posición de cuál es el rol de la humanidad y para qué. Mira, mientras vos estabas comentando todo esto, pensaba en un video que vi ayer de China, en donde hay 3 trabajadores que están manejando grúas, pero lo están haciendo adentro de un estudio que podría ser como este, con unas pantallas bien grandes y un teclado. O sea, están manejando las grúas desde un interior. Ya no son el trabajador que está sentado en la grúa y manejando, sino que lo hacen desde un lugar digitalizado, el sistema robotizado. Sí, bueno, China de hecho tiene lo que se llaman las fábricas oscuras, ¿no? Fábricas claro, que producen que no hay trabajadores. 7x24, que no hay trabajadores. Acá también tenemos. Acá hay supermercados que no tienen trabajadores, visiblemente. Esto se importó la idea de innovación de algunos proyectos que están en Europa, y tenemos 2 o 3 supermercados, mini mercados en realidad, donde vos entrás y no te cruzás con una persona humana. ¿Quiere decir que no hay trabajadores? Sí, claro que los hay. Atrás de esto para manejar toda esa tecnología. Entonces, por eso digo cuáles son las competencias. Y las competencias, acá creo que hay un gran error cuando hablamos desde el mundo del trabajo, de centrarnos en que lo que tenemos que aprender tiene que ver con herramientas de inteligencia artificial, tecnología y demás, que sí lo tenemos que aprender. Pero el valor del trabajo, el valor que le da a la persona trabajadora, es donde más se está poniendo el punto de exacerbación para esos puestos de trabajo buscados. Creatividad, innovación, tolerancia al error, manejo de equipos, liderazgos, todo lo que se llaman las soft skills, las habilidades humanas,
hoy están teniendo un peso muy fuerte en las búsquedas laborales. De hecho, el otro día leía una nota de impacto del mundo del trabajo que decían que los puestos más buscados y mejor pagos son los que tienen este mix de una amplitud, ya no de un conocimiento cierto y certero sobre un área específica. Por ejemplo, yo soy abogada, no solo sobre el área de derecho, sino que tenés que ser como un poco más amplio, pero sobre todo la creatividad, la innovación, el pensamiento disruptivo, todo esto que tampoco nos enseñan, ¿no? En ninguna de nuestras formaciones. No nos enseñan a cómo ser creativos, a cómo, de hecho está bastante vedado. No es posible que pensemos trabajos que tengan una intervención tan fuerte de la inteligencia artificial sin que pensemos en cómo transformamos el mundo educativo. Totalmente. Hay algunos proyectos, bueno, de hecho el Estado Nacional sacó el nuevo proyecto de intervención, de modificación en realidad de los sistemas curriculares, en donde incorpora algunos de estos aspectos, pero creo que acá atrás la pregunta está en el para qué, ¿no? ¿Qué es lo que se busca con eso? Porque sobre todo es muy sensible cuando hablamos de educación y en qué vamos a educar. Claro, sin duda. El gobierno de la ciudad también, digamos, incorporó, ya sea en forma curricular o extracurricular, áreas de tecnología, áreas de inteligencia artificial, cursos gratuitos. Digo, ok, está buenísimo. ¿A dónde nos estamos guiando? Claro, porque todo pareciera ser suelto, ¿no? O sea, pueden ser muy bien intencionadas esas prácticas o esas acciones que se toman, pero están sueltas, no son parte de una estrategia y no son parte, sin duda, de una política de Estado. Creo que ese punto es lo fundamental. O sea, colocarnos a pensar en un colectivo, digo, porque me parece que estos desafíos se tienen que pensar en colectivo y hay muy buen diálogo cuando esto es habilitado. No es en este momento, pero digo, cuando tuvimos situaciones en donde tuvimos que pensar en colectivo, la parte sindical, la parte empresaria y el Estado tienen un muy buen diálogo y tienen las herramientas como para ponerse a pensar cuál va a ser la forma de llevar adelante ciertos planes. Traigo, por ejemplo, el plan de industrialización de la Argentina, ¿no? Ese proyecto que, bueno, logró un poquito de industrialización respecto de cómo estábamos y qué es lo que se hizo allá en los años 40. Se sentó el capital y se le preguntó ¿qué industria vas a poner? ¿Qué tipo de trabajadores necesitas? Se crearon las escuelas técnicas argentinas, se creó la UTN, primera universidad técnica de nuestro país, y se generó todo el soporte de lo que necesitaba la industria para que crezca el capital y que haya más trabajo. Esto es lo que deberíamos hacer, por supuesto, con otra perspectiva, que la primera pregunta me parece que es al servicio de quién va a estar todo lo que hagamos. Claro, hay un para qué y hay un... ¿Y qué cuestiones éticas? Claro. ¿No? ¿Para qué y para quién? ¿Y cuáles son las cuestiones éticas? ¿Cuáles son estos límites éticos? Nosotros, en este momento, en el país, estamos sumándonos a una teoría de la desregulación absoluta y hasta incluso este camino que desregula absolutamente, que dice no hay que hacer ningún tipo de reglamentación, ningún tipo de legislación, ni siquiera manuales de buenas prácticas, ni siquiera códigos de ética, critica mucho y pone en un lado de pérdida de avance a, por ejemplo, la Comunidad Europea, que ha logrado tener normas dentro de la comunidad, países que han logrado hasta incluso negociaciones colectivas en donde se empieza a visualizar una necesidad de poner un marco, que no quiere decir limitar, porque la inteligencia artificial no se puede limitar, es una excelente herramienta. La intención es que pueda dar mejores frutos para que toda la comunidad viva mejor y también tener en cuenta del para qué tiene que ser utilizada. Esto tiene que tener un fin social para la humanidad, y no estoy hablando de nuestro país particularmente. Digo. Bueno, se supone que en realidad los avances tecnológicos tienen que tener a las personas como centro del beneficio, ¿no? Debería ser así, pero todos estos capitales son privados. Todos estos capitales son privados. Entonces, realmente la pregunta es, cuando apareció Internet, que era un bien público y se privatizó, nosotros empezamos a ser trabajadores de estas plataformas en nube. Digo, trabajadores, todos los usuarios, porque eran
es de donde se nutre, de hecho, después la inteligencia artificial, que es de todos nuestros datos, de cómo iteramos, de todas las publicidades que nos llegan, de nuestro perfilamiento digital. Digo, esto con el avance de los años. No es ocioso preguntarse cuál es la responsabilidad respecto de la humanidad, porque los avances, por ejemplo, médicos, que hoy realmente son muy importantes y que pueden mantener a una persona con vida o no, ¿van a estar disponibles para aquel que no tenga el ingreso suficiente? Creo que es mucho más allá de lo que es el trabajo. Digo, me parece que todo esto nos plantea un debate que es más humano, sociológico, filosófico. Digo, intervenimos distintos actores con las perspectivas necesarias. Me parece que la primera pregunta es ¿para qué? ¿Para qué y para quién? Sí, sin dudas, porque en el ámbito de la salud sabemos que va a haber mayor precisión en los diagnósticos, que se van a poder curar enfermedades que hoy no se pueden curar o que son de muy difícil tratamiento. Ahora, ¿quiénes van a poder acceder a ese tipo de salud, a ese tipo de coberturas de salud? Eso sí es una incógnita. Y también una de las cuestiones que permanece y de las que se habla muchísimo es que esto puede ampliar las desigualdades, sobre todo en regiones como la nuestra, como Latinoamérica, donde que es una de las regiones más desiguales del planeta, ¿no? Sí, comparto, y ahí vuelvo al tema de la educación. Digo, estamos pensando, creo yo, todo desde nuestra visión de la capital federal, ¿no? Yo soy del interior, originariamente soy de Neuquén. Y viajo mucho por el interior y tengo mucho contacto con personas del interior. Yo no puedo pensar un plan estratégico nacional si no considero que los chicos del Chaco no tienen internet. Claro. Que las escuelas de ahí no tienen ni siquiera una tablet en donde los chicos puedan interactuar con la tecnología, ni siquiera con la inteligencia artificial. Sí, Entonces, es como que hay un quiebre muy grande entre pensar todo este avance tecnológico, y me ha pasado, porque también viajo bastante a algunas provincias, y se me produce ese quiebre de cómo va todo este avance tecnológico contra ver que hay lugares donde no hay conectividad o que hay personas que no tienen el más mínimo acceso a dispositivos. Entonces, sí, es real. Y ahí eso. es importante la política de Estado. Es importante también esta unión de capital, trabajo y Estado para poder diagramar cuáles son las políticas y las acciones que cada uno de los actores sociales tiene que entablar. Digo, en esto, todo lo que fue el movimiento obrero históricamente tuvo una gran vocación de lo que es la formación profesional. Y por supuesto diagramado en base a lo que necesitaban las industrias. Entonces, creo que es un camino que es viable. Nosotros, yo no sé si lo comenté, con el sindicato creamos una fundación de inteligencia artificial allá hace 4 años cuando empezamos a pensarlo. Hace bastante, no arrancaron con el ChatGPT. Ahí arrancamos a pensarla, recién este año salimos como a la comunidad, si bien veníamos haciendo mucho trabajo con gente de la ciencia, de la investigación, con docentes, y analizando mucho para dónde teníamos que ir, porque también esto, desde dónde nos posicionamos, creo que es un gran compromiso. Nuestro principal objetivo, o uno de los principales objetivos, es, por ejemplo, la alfabetización tecnológica y la democratización del conocimiento. Entonces, tomamos el riesgo y tomamos el compromiso de hacer formaciones gratuitas. Tenemos formaciones gratuitas para cualquier persona del país que la quiera hacer. Hacemos un curso al mes. El año que viene vamos a buscar una forma que sea más dinámica, más autoaccesible. No queremos perder lo humano, por eso son sincrónicos, porque nos parece importante interrelacionarnos como humanos hablando y a través de la inteligencia artificial o de los mecanismos telemáticos. Y realmente lo que nos sorprendió es que frente a este gran avance de la inteligencia artificial, muchas de las personas que venían a acompañarnos en esta formación no sabían ni siquiera que existía algo que se llamaba ChatGPT. Entonces dijimos, acá tenemos estas brechas.
Otra gran brecha es la brecha de género, ¿no? Bueno, el ciclo se llama sesgos y también hay que tratar el tema de los sesgos. De estos sesgos automáticos, de estos sesgos sociales, de estos sesgos impuestos, no solamente con cuestiones de género, con cuestiones de accesibilidad. Hoy tenemos serios problemas en la implementación de inteligencia artificial que a través de sesgos voluntarios o involuntarios generan discriminaciones muy importantes y excluyen más de lo que se excluía antes. Entonces esto hay que ponerlo sobre la mesa y empezar a debatir también de quiénes son esas responsabilidades. Sí, claramente. Hay algo que me interesaba saber, que es si ya, o si vos conocés que ya se estén negociando, se estén discutiendo convenios colectivos de trabajo que tengan incorporado el punto de la inteligencia artificial. En nuestro país, por lo que yo sé, no. Estamos en contacto con muchas entidades gremiales que estamos en el tema. En otros países hay un incipiente, por ejemplo España con la bancaria 2022 incorporó alguna cláusula. En esto de lo normativo, yo creo que la negociación colectiva es la mejor herramienta, porque sacar una ley de inteligencia artificial que pase por los congresos y demás, realmente puede ser muy dificultoso, porque hay muchas discusiones que se dan ahí. Sin embargo, entre sindicatos y empresas, todos sabemos cómo se trabaja, todos sabemos cuáles son los riesgos. Tenemos muy buen diálogo, a pesar de lo que se cree, superadas los conflictos. Un diálogo que es necesario, además. Necesario y fluido. O sea, en general, los sindicatos y las partes empresarias tenemos un buen diálogo, superado los conflictos. Seguimos en diálogo permanente y podemos tener mesas en conjunto como para tratar de ir llevando de algún modo algún marco. Yo no creo que la reglamentación excesiva sea la solución, pero sí dar marcos que tengan que ver con responsabilidades y obligaciones, no solo de las empresas, sino también de los trabajadores. En esto que los trabajadores utilizan el ChatGPT, por ejemplo, para optimizar su trabajo, hay grandes riesgos para las industrias también. Y la pregunta es de quién es la responsabilidad. Si la empresa sabe que se usa, no dijo cómo usarlo, no dijo qué información podía brindar. Si hay un filtrado de esa información, ¿qué pasa? Últimamente hay muchos reportes del chat de GPT, que es por ahí lo que más se usa, pero de otros sistemas de inteligencia artificial también, donde se filtran conversaciones, se filtran modelos de negocios, se filtran, porque no hay privacidad. No. El dueño de esos datos es OpenAI, sí, por ejemplo. No sos vos. No sos vos. Entonces, ¿las empresas están conscientes de esto? ¿Le dicen a sus trabajadores que sí y que no? ¿Los trabajadores son conscientes de esto? Por eso digo, el democratizar el conocimiento significa que todos empezamos a entender más o menos con qué reglas del juego jugamos, para poder ser un poco más conscientes de las decisiones que tomamos, también ser más libres de las decisiones que tomamos, porque hay una parte de nuestra libertad que también está sesgada, a través de redes principalmente, y creo que la negociación colectiva es el marco adecuado, porque cada industria es un mundo, y nada mejor que acotarlo a esas realidades específicas, a esos procesos específicos, y a ir iterando, porque la verdad que estamos viviendo una transformación que va a ser estudiada dentro de 20 años tal vez, ¿no? Hay que ir iterando y, como se dice, surfeando la ola, ¿no? Hay que tratar de ir acompañando de forma tal de proteger y de no destruir tampoco el avance tecnológico. Claro. Vos hablabas en algún momento sobre estas mediciones que se están haciendo de los puestos de trabajo que se van perdiendo. Y ahí hay todo un tema a analizar, porque creo que no hay ninguna sociedad a la que le convenga que haya tantos trabajadores sin trabajo, ¿no? Ahí es verdad que también se están planteando, bueno, ¿es necesario que las personas trabajen tantas horas?
sea, hay un montón de debates atrás de esto que también incluyen, por ejemplo, lo de la renta básica universal. Digo, todos esos debates también nos están atravesando, los estamos analizando en distintos ámbitos. Supongo que en el sindical también, solo que uno por ahí no tiene el conocimiento de que esto esté ocurriendo. Sí, esto de la renta universal creo que hace 10 años se empezó a hablar. Yo particularmente no estoy de acuerdo con eso, porque creo que el trabajo tiene una función adicional que es solamente ganar ingresos. El trabajo nos constituye. Si yo te pregunto a vos, ¿qué haces? Lo primero que me decís es, soy periodista. Sí. Digo, soy abogada. Exacto. Te constituye como ser humano, te da un lugar en la sociedad, te da un lugar en tu entorno, te coloca, te nutre. El trabajo no es solamente ganar o no ganar plata. Entonces, realmente cuando discutimos la renta básica universal, estamos abstrayéndonos de esta función, que es cómo nos constituye el trabajo dentro de un marco social. Por eso es que no estoy de acuerdo, lo cual no quiere decir de que tenemos que empezar a pensar cómo se distribuye, ¿no?, todo ese capital que nosotros mismos estamos generando. No en su totalidad, por supuesto, digamos, hay una apuesta de capital, pero sin nosotros no podría ser viable que la inteligencia artificial hubiese llegado a donde llegó. La reducción de la jornada, bueno, ya la estamos debatiendo sin la intervención de la inteligencia artificial. Perdón que te interrumpa, un poco de eso y un poco también en un marco de precarización laboral, en un marco de bajos salarios, en que las personas salen a buscar, como decís vos, un emprendimiento o algo que las ayude. No siempre está vinculado a no querer descansar, ¿no? Totalmente. Digamos, sobre todo en nuestro país, una de las cuestiones que hay es que cada vez se ven más pluriempleos. Exacto. Y estos pluriempleos tienen que ver con una necesidad económica más que con una expansión personal con un proyecto propio. Eso está clarísimo. Pero también en lo social se está dando esto y se ve muy visible, sobre todo en las generaciones más jóvenes, de yo puedo. Y en esto de yo puedo dejamos de darle responsabilidad al entorno, que es el marco en donde nos estamos desarrollando. Son muy interesantes estos debates y creo que es algo que hay que empezar a transitar, porque los incrementos de la producción y las ganancias en consecuencia que sean con esos incrementos, con la intervención tanto de la automatización como de la inteligencia artificial, son exponenciales. Y los salarios cada vez están yendo más para abajo en esa participación, ¿no? Digo, en esta puja distributiva del excedente económico social, ¿cómo lo vamos a repartir? No alcanza con, bueno, vos te quedaste sin trabajo, yo te doy una renta hasta que consigas del mismo salario. Porque esto despertenece, hace la despertenencia del trabajador a la clase trabajadora, otro gran problema que tenemos, ¿no?, la despertenencia del trabajador a su clase. Cuesta mucho volver a ingresar en esa pertenencia, pero además te despertenece del colectivo, que también hay un conflicto con esto de lo colectivo. Tenemos que tener visible que la función del trabajo, y sobre todo cuando discutimos estos temas, que es cuál va a ser su futuro cercano. No estamos discutiendo de acá a 10 años en improbables. Esto ya está acá. En Argentina estamos un poquito más retrasados, por ejemplo en mi industria, si vos ves lo que pasa en seguros, en otros países, en Europa particularmente, que yo lo estudio mucho porque es donde hay más legislación, realmente hay una irrupción importante. En Argentina está incipiente, pero este incipiente en 6 meses sí, se dispara para otro lado. Totalmente. Que eso es lo que nos está pasando con la inteligencia artificial, ¿no? Que acelera todos los procesos, ¿no? Y que nosotros de golpe creemos que ya estamos entendiendo un escenario y cambia. Cada 6 meses o cada 4. Por eso hablan de la revolución 4.0, yo creo que ya estamos en la 8, porque fue cambiando tanto estos panoramas, estas bases sobre las cuales vos podés decir, bueno, estamos más o menos posicionados acá, esto va a ir para este lado, va cambiando tanto, como te decía, primero va a reemplazar a los trabajos
de fuerza. No, ahora reemplaza los trabajos intelectuales. Esto es un cambio abismal cuando vos tenés que pensar en políticas públicas, privadas, en una empresa, en qué vas a contratar, en qué vas a capacitar a la gente. Sí, cómo vos es un cambio planificás hacia adelante. Exactamente. ¿No? Por eso digo, es muy complejo tomar decisiones certeras. Por eso creo que la negociación colectiva es la mejor herramienta porque es ágil. Es lo más ágil que tenemos como para pactar, porque bueno, a ver, los convenios colectivos son un poco más que esto, pero digamos que son una ley, ¿no? Son un poco más que esto, porque incluye algunos otros aspectos. Pero es lo más cerca que tenemos para una regulación certera, dinámica, que fluya, que se puede iterar y que se puede ir viendo cuáles son las necesidades. Y también esos dos actores sociales que es donde se va a incluir, ¿no? Sindicatos como representantes de los trabajadores, empresas como representantes de esos capitales o cámaras empresarias, donde vos ya vas a tener más un mapeo cierto de por dónde van a ir, cuál es la disrupción siguiente, dónde tenemos que volantear, para tratar de que el daño sea el menor, sea el más previsible posible. También una responsabilidad de saber las personas que van a quedar excluidas de verdad, porque van a haber muchas que van a quedar excluidas de verdad, no se van a poder reconvertir a lo tecnológico, no se les podrá... ¿De qué van a trabajar? ¿Qué industrias van a necesitar trabajo? Esto, por eso creo que es un pacto social que tiene que estar y es necesario, y para eso tiene que haber diálogo y puede haberlo, más allá de las antagonías en las cuales a veces uno se encuentra. Puede y tiene que haberlo. Debería haberlo porque es una responsabilidad humana, te diría. El trabajo es un derecho humano. La negociación colectiva también, ¿no? Hace un par de años la opinión consultiva 27 de la Corte Interamericana elevó al rango de derecho humano fundamental. Ya el trabajo lo era, pero la negociación colectiva también, y pone obligaciones a los estados, a este estado y a cualquiera, y a las partes negociales también. Y particularmente tiene algunas bajadas, y digo la opinión consultiva porque en realidad es texto de nuestra Constitución, está incorporada a nuestra Constitución a través del 75 inciso 22, es texto de nuestra Constitución, y ahí dice, ojo con las modificaciones que tienen que ver con la tecnología, porque tienen que ser centradas en el hombre. Y cuando hablamos de centradas en el hombre, es en todo el sentido amplio. Por eso los debates no son solamente desde la renta. No, sin duda. Bueno, el documento que había elaborado en el 2024 el Papa Francisco en relación a la inteligencia artificial justamente habla de esto, ¿no? Totalmente. Es icónico para mí ese documento, porque sabes que el constitucionalismo social nace del Rerum Novarum, una encíclica papal. En el 2024 saca el acta, el Vaticano, con una bajada bastante parecida a lo que fue la Rerum Novarum. La Rerum Novarum lo que cambia es, ahora el centro es el hombre, deja de ser el feudal, deja de ser el Estado, y tenemos que darle derechos a las personas. Esto es como como hacerle un foco un poquito más profundo, me parece, este acta, porque es, ya teníamos el foco en las personas, casi todos los países estamos en un marco de constitucionalismo social, más, menos, con las disputas que corresponden según los modelos, pero el hombre en general es sujeto de derechos. Este acta me parece que viene a profundizar más, y hay mucho trabajo que se está haciendo en base a justamente estos lineamientos que son parecidos un poco a algunos de los códigos de la Comunidad Europea. El centro es el hombre, ¿no? Y Francisco dice una frase en el G20 que me parece brillante, dice, seamos inteligentes pero sobre todo seamos humanos. Y eso marca dónde hay que mirar, ¿no? Esto que decía en el qué, en el para qué, y las cuestiones éticas. Sí. Es muy profunda la transformación para hablarla desde un solo lugar, como el trabajo, como la cultura, como el periodismo, ¿no? Como la comunicación. Es muy profunda la transformación, y por eso creo que todos aquellos que tenemos la posibilidad de tener voz somos muy responsables de llevarla, de expandirla. Sí, y de qué decimos, ¿no? Y de qué decimos también. Porque también hay mucha conversación sobre la inteligencia artificial que queda como en un vacío, que no se sabe
digamos, cuál es el objetivo de esa conversación. Es como un ruido que va atrás y que te dice cuántas aplicaciones tenés que tener y que te conviene aprender muchas aplicaciones, ¿no? Claro. Esto que hablábamos al principio. Sí. Bueno, muchas gracias, Aleli. No, gracias y en a todo vos. caso, por ahí dentro de 4 meses tenemos que volver a hablar, ¿no? Posiblemente, espero que con algún convenio colectivo o Ojalá. con alguna normativa que ya esté un poco más implementada en nuestro país. Gracias, un gusto.